La incomodidad me gusta mucho, ¿cachai? Por eso vivo en el campo, por eso crezco mis propios alimentos. Yo cuando me fui a Notco podría no haber hecho nada y jubilarme perfectamente y andar jugando Squash todo el día como lo que estaba haciendo, pero resulta que me llamó el presidente Boric y dije, ya está, pues, o sea, si me lo pide el presidente lo tengo que hacer. Toda esta atribución antropocentrista de que la inteligencia es propia del humano, porque está ligada a la ética, yo la desconozco. Yo creo que los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, los nematos toman decisiones y toman decisiones inteligentes. ¿Cómo avanzar si seguimos haciendo lo mismo? Bienvenidos a Mentes Libres, un espacio para dejar atrás las viejas ideas y pensar fuera de la caja. Aquí no hay límites, solo una invitación a imaginar libremente el futuro. Pablo Zamora, bienvenido. Gracias, Alan, por la invitación. ¿Quién es Pablo Zamora según Pablo Zamora? ¿Por qué partiste así? Yo me defino como, bueno, alguna vez alguien me definió de manera muy certera como un pululante del espacio. Eso yo lo ocupo harto. Y yo me defino, hay un dadaísta argentino que se definía como un pedazo de atmósfera. También yo creo que estoy con ese espacio medio etéreo. Es difícil cuando me toca que me presenten bueno, hago tantas cuestiones entre las cuales está, no sé, tener restaurantes, ¿cachai? Que es como, yo creo que un científico curioso que habita espacios que no le pertenecen, así. ¿Cuán importante es la curiosidad en lo que has hecho en tu vida? Uy, con plena. La curiosidad es absolutamente todo. De hecho, es como uno de los principales. O sea, yo creo que la curiosidad mezclada con ganas de transformar cosas. Esas son las cuestiones que más me traccionan. ¿Cachai? Veo un fenómeno biológico, celular, molecular o de negocio o relaciones con comunidades y cuando la curiosidad me gatilla ganas de querer transformar algo, me meto. Entonces tengo como una especie de incontinencia en temas de meterme en los temas que me apasionan. Tengo una energía muy constante. Bueno. Dicen que algunas de las cosas que definen a las personas más exitosas son más las cosas que dicen que no, las cosas que dicen que sí. Como una persona curiosa elige cuándo decir que no y cuándo involucrarse de lleno. Claro, a mí la oportunidad de meterme en cuestiones son medias infinitas, ¿cachai? Por las redes sociales, se me presentan un montón de proyectos y todo, pero realmente me meto en cuestiones que quiero o creo que transforman la realidad. Esos son como los principales traccionantes. Por ejemplo, este último proyecto que tengo que es Nobel, que es sobre un restaurante en la Vía Pablo Neruda. A mí me apasiona la poesía, escribo poemas, me da un pudor enorme publicarlo. Entonces, decía, ¿cómo ayudo a que el personaje tan relevante para la historia de Chile tenga el capítulo que se merece? Entonces, ya ahí me puse a pelar el cable, armar un restaurante conceptual, experimental, que alguien diría, ¿qué tenés que estar tú haciendo restaurantes? ¿O qué tenés que estar tú Poesía haciendo? natural, Claro, una especie de inteligencia natural poética, así. inteligencia natural poética. Y si cada una de tus decisiones y cada vez que has dicho que sí es un punto en tu vida, la recta del propósito, ¿cuál es? Mira, la mayoría de las veces he tomado decisiones que son ante los ojos de cualquier persona que no está metido como en el mundillo, son medias irracionales. De hecho, yo después de vivir en Estados Unidos siempre me dijeron que you burn the bridges, quemaste todos los puentes. Cuando renuncié a la universidad con una superposición, después me fui a trabajar en una transnacional. Tenías tenure, imagino. No, por suerte no tenía tenure porque yo era sabio esclavo del sistema, no, pero era profesor en Estados Unidos y después me fui a trabajar a una multinacional y tenía un súper buen puesto y viajaba en aviones privados y tenía limusina para mí, cuestiones que a los científicos En le pasan en las Mars. películas, en Mars. Y después renuncio a eso para armar un centro de investigación en Chile y partir sin ni uno, ¿cachai? La gente me dice, oye, ¿por qué te pegáis ¿Por qué tomáis estas decisiones si en el fondo ya lograste encontrar el confort? Y a mí la incomodidad me gusta mucho, ¿cachai? Por eso vivo en el campo, por eso crezco mis propios alimentos, por eso, ¿cachai? Estoy como todo ese rollo de sentirme incómodo, y incomodo obviamente a mi red, pues incomodo Déjame entrar ahí. ¿Cuál es la incomodidad más grande que te ha hecho salir fuera de la caja? O dicho de otra manera, ¿cuál ha sido la salida de la caja más importante en tu vida que nació a través de una incomodidad Sí, yo fundamental? creo que una de las más grandes fue dejar Notco, donde Notco era, en ese momento, estaba mandando puro jonrón, ¿cachai? Era un exitazo y yo ya había armado mi proyecto de vida en Chile. Dentro de las locuras que he hecho,
armé una escuela junto con mi compañera y un par de personas más para educar a nuestros propios hijos con nuestros métodos científicos y con niños basados en la emoción en el campo, ¿cachai? Y todo ese rollo. Yo estaba construyendo algo, estaba construyendo mi Eso vida. mientras hacías Notco. Claro, mientras hacía Notco, cáchate, po, y más encima dictaba clase en la escuela. Entonces era un... Era una vida y era, relajada, y era ¿no? portero, o sea, era founder de Notco y portero de la escuela, ¿cachai? Y tenía toda esta doble vida de campo, viviendo en una cabaña, porque bueno, al principio Notco era taquilla, pero éramos una rata, súper pobres, pues, ¿cachai? Entonces, en esa precariedad también nos ayudó mucho a empezar a remar en todos los lugares donde estábamos habitando, ¿cachai? Y ahí, cuando ya empezamos a armar nuestra casa definitiva, empezamos a armar nuestra escuela, la escuela ya tenía 2 años de existencia, y tengo que poner la balanza, oye, me quedo en la compañía y me vuelvo a ir de Chile y desarmo toda esta cuestión linda que estamos armando, o claudico a esto y me quedo en Chile y devuelvo la mano, que yo siempre quise desde muy chico, cuando yo hice mi doctorado en Chile y después me fui a hacer el postdoc a Estados Unidos. Yo decía, de alguna forma tengo que devolverle la mano a Chile porque yo soy hijo de la educación pública, yo estoy en la USACH, ¿cachai? Estoy en colegios normales. Ahora, Entonces, yo devolver tenía la las ganas mano, más que cambiar cómo comemos, qué comemos y el origen que comemos, se me ocurren pocas cosas que te pueden motivar más que eso, devolver la mano, que es un tremendo impacto social. Sí, pues no, y por eso nos metimos a crear una fundación, hicimos un montón de cuestiones y empezamos a colaborar con diferentes aristas. Entonces, esa decisión fue bien peluda, ¿cachai? Porque ante algunas personas obviamente no era una decisión racional, porque te va a ir una cuestión que es exitosa. Cuando estaba en Mars también me pasó. Me acuerdo que estaba en Mars me había puesto una casa en México preciosa de un arquitecto no sé cuánto para vivir en Oaxaca. Mi obsesión en ese momento, había hecho mi doctorado en la Antártica, en plantas antárticas, ¿cachai? Y mi obsesión en ese momento era tratar de encontrar mutantes naturales que fueran capaces de autofertilizarse y cruzarlos con variedades modernas. Entonces, mi hipótesis era, mira, existe el maíz moderno que es altamente dependiente de fertilizantes, el principal causante del efecto de gas invernadero, 20% viene de la industria de los fertilizantes nitrogenados, pero los fertilizantes existen en el siglo XX y los maíces existen de hace 5.000, 15.000 años. Entonces hay algo que se perdió de los 15.000 años de antigüedad al presente, en el cual nos hicimos dependientes de los fertilizantes. Que de alguna manera se reproducían antes de los fertilizantes, Claro, ¿no? y de hecho, ahora si tú no fertilizas, estos maíces intensivos en crecimiento no crecen, po. Entonces yo me fui a estudiar unos mutantes naturales al centro de origen de la domesticación del maíz, que es México. Mars la gente lo debe conocer por los M&M. Uy, Mars es un capítulo aparte, pero Sí. Mars hace desde bombas hasta arroz, hasta ropa militar, hasta Comida cosas para el perro. espacio, hace todo. Y entre los cuales M&M, Snickers y Whiskas, Pedigree, tiene todas esas marcas. Y bueno, y Mars ahí en el fondo detecta que hay un gallo, como un loquillo dando vuelta por ahí que está haciendo este tipo de investigación y licencia todas mis patentes de una, ¿cachai? Eran 8 patentes que yo había hecho y las toma y las licencia completa. La primera vez a trabajar a Mars, porque como yo hacía investigación en Antártica, estaba estudiando una ruta metabólica que tenía que ver con los compuestos azules, ¿cachai? Porque las plantas acumulan como bloqueadores solares naturales una molécula azul. Y Mars hace un llamado para reemplazar el azul de los M&M. Tenía que ser de producto natural. Y el azul El colorante. El colorante es muy peludo de obtener naturalmente porque es inestable, se oxida muy fácilmente. Entonces, Mars me conoce a mí porque viene este chileno con una idea absolutamente ridícula de agarrar unas plantas antárticas, hacer unas plantas, ¿cachai? Interviene en una ruta A metabólica. ver si lo escuchan, para me están hiperacumular. siguiendo. Claro. Este investigador científico de la USACH, de Melipilla, A tratando la con Antártica. molécula cambiar Sí. al 2050 el colorante con el que se hacen los M&M azules. Sí, claro. Y eso Ahí fue estamos. lo que le llaman hoy día y que en Chile se ocupa mucho como una innovación abierta, donde Mars dice, ¿sabéis qué? A todo el mundo le voy a decir, investigadores que quieran desarrollar colorante azul natural, presenten mi propuesta. Y se dan $250.000. Y yo entré en la primera ronda y me hice una entrevista con ellos y quedé en el radar de estos gallos, ¿cachai? Como dije, oye, este gallo medio... Porque aparte que yo era bien loco, porque como yo era scout cuando chico, siempre quise hacer investigación científica outdoor. Nunca quise ser No quería el laboratorio. No, quería el laboratorio, pero con experiencia outdoor. Entonces me fui después a hacer investigación en el doctorado, estuve en África, ¿cachai? Me fui a hacer mi tesis de doctorado en la Antártica. Después con UC Davis me fui a trabajar a la selva mexicana, me agarró la guerrilla, todo ese rollo. Estas decisiones bien locas, ¿cachai? Nos llevaron como a que Mars finalmente pusiera atención, financiara mi investigación completa y ahí entré en un loop muy loco, porque los gringos son brillantes en entender las capacidades ilimitadas que tienen los seres humanos. Tú tenés que demostrar que no te equivocáis, a diferencia de nosotros que tenemos que demostrar que sabís. Entonces yo tenía como una inquietud, ¿cachai? Y mi inquietud
hasta cuando yo me fui de Chile, toda mi investigación científica yo la iba a poner a disposición a través del licenciamiento de mis tecnologías. Eso quiere decir que viene, no sé, desarrollo algo para que venga un Mercado Libre y me lo licencie. Y Claro. el impacto de las personas pasaba por Mercado Libre, no pasaba por mí. Yo quería ser como el cerebro, que de hecho así también parte Notco, queríamos ser como Claro. el Intel Inside. Y después me di cuenta que la vuelta era demasiado larga. Ahí estaba Pablo Zamora en busca de la mazorca Ahí original estaba yo, ahí estaba mutante. yo. Y bueno, y la encontramos, pues, ¿cachai? Ese es el gran descubrimiento. Encontramos un maíz que era capaz de fertilizarse 82% desde el aire y no desde el suelo. ¿Cachai? Wow. Y después describimos el mecanismo y ahí y ahora todavía existe una compañía que se fundó allá, que le hicimos con Mars, que está haciendo el desarrollo de las hibridaciones. Entonces ahí yo dije, ya, pues mira, mi investigación, el tipo de ciencia que yo hago no puede estar de espalda de la comunidad. Y ahí me pegué. Entonces Notco, para mí, es una expresión de que mi forma de ver la ciencia llegara mucho más directo a la comunidad. Spora Biotech. Algo uno no escucha mucho en la ciencia. Yo estoy en el departamento, asesorando el departamento de Ingeniería Industrial de la Chile, y uno ve resolviendo problemas académicos, ¿no? Sí. Como que no, el foco casi que es mal visto. ¿Qué me voy a poner a resolver las cosas de la sociedad? Pa'l Están las resto. empresas, Sí, están... po, sí. Sí, pero en el fondo yo creo que las empresas de base científica y tecnológica necesitan desarrollar conocimiento, después aplicar el conocimiento para tener impacto social. Y que las lucas lleguen después como consecuencia de eso. ¿Cachai? Ese es como mi parada ahora. Po. Y fui construyendo esa visión de sociedad en el tiempo. Y de hecho ahora que yo, no sé, estoy presidente de Fundación Chile y consejero Banco Estado, yo cuando me fui a Notco podía no haber hecho nada y jubilarme perfectamente y andar jugando squash todo el día como lo que estaba haciendo, pero resulta que me llamó el presidente Boric y dije, ya está, pues, o sea, si me lo pide el presidente lo tengo que hacer. Y estoy 24/7 trabajando para sacar estos dos proyectos adelante súper grandes, con la vocación de querer devolver la mano, ¿cachai? Y saber que hay algo en ese recorrido que yo he tenido que puede ser útil para una política pública. Porque tú que vienes del mundo de las compañías y el mundo de las startups, ¿cachai? La visión de una persona que está liderando compañía le hace muy bien al aparato público. La mentalidad, la agilidad, la forma de resolver problemas, ¿cachai? El agnosticismo en que enfrentamos los problemas, la forma de colaborar, ¿cachai? ¿Cuál es la esencia de este Pablo Zamora que estamos conociendo que te gustaría impregnarle a Fundación Chile y que lo haría distinta que la Fundación Chile antes de Pablo Zamora? Sí, mira, primero una Fundación Chile dinámica, ¿cachai? Ágil, con las mismas ganas de querer abrir cosas como cerrar cosas. No me gustan estas estructuras anquilosadas donde tenemos institutos que dejaron de hacer lo que hacen. De hecho, yo cuando llegué a Fundación Chile, lo primero que dije en el primer discurso que di, dije, si Fundación Chile no está a la altura de las expectativas que yo y la gestión nueva tiene, yo la voy a cerrar. Y voy a hacer un liceo público, y yo feliz de la vida inaugurar un liceo público en Vitacura, y nos vamos todos para la casa. O sea, y la gente saltaron las vestiduras, los expresidentes de Fundación Chile me decían, no, pero ¿cómo puedes decir Estás algo así? loco. Es tan importante la Fundación. Bueno, la Fundación Chile va a ser importante cuando los stakeholders, cuando el Estado, cuando los ministerios, cuando las empresas digan que es importante. No es importante porque nosotros nos creemos importante. Y yo no tengo ninguna simpatía por llevar estructuras que dejaron de ser útiles para el Estado de Chile. Que se Entonces, ve más grande que lo que partieron, entonces lo hiciste bien, porque son más grandes, entonces, tienen más gente. Nos pusimos como foco primero trabajar en el desarrollo sostenible de Chile con mirada de futuro y mirada de presente, ¿cachai? Donde estamos trabajando desde el desarrollo de la habilidad del trabajo del futuro, estamos pensando en resolver nuevas industrias, destrabar, por ejemplo, la industria del hidrógeno verde. Son todos temas que miran 20 años plazo. Acabamos de venir de una reunión con temas de bonos de carbono para la industria forestal, que es algo que se va a cuajar en 20 años más. Hay que desarrollar. Toda esa mirada de futuro tiene que estar en Fundación, pero toda la mirada de la coyuntura, donde necesitáis capacidad de articulación, también tiene que estar. Entonces tengo en mi cabeza una Fundación Chile que, primero que nada, tiene que meterse a resolver problemas urgentes de Chile, del presente y del futuro. Segundo, que tiene que ser suficientemente plástica para abrir oportunidades y cuando no funcionan, cerrarla con agilidad. No quedarse con estructuras que lo Sin saben. costo, una cosa en Chile Claro, acá, sí, quebrar, que te vaya mal, que no resultó el proyecto, le quité el presupuesto, no funcionó, sinónimo de nunca más hagas nada. Claro, no, y esto ir para adelante, ¿cachai? Ir Que para los adelante. gringos creo que puede Es ser súper que útil, ¿cachai? Porque te da experiencia. claro, los gringos dicen, ahí que este tipo que fracasó 2 o 3 veces tiene mucha más chance Sí, que a la cuarta y es le muy vaya bien. cierto, es muy cierto, yo lo viví. De hecho, cuando Método yo... científico, ¿no? De Claro, alguna manera. claro. Me dices que el momento más abridor de ojos es el irte de Notco con este proyecto, Uno de los proyectos, uno de los instantes. con este proyecto educacional que todavía no tenía, Proyecto de no vida, había claro. Fundación Chile, no había encostado, Ujú. había un Pablo en el éxito total, saliendo en portada de todos los diarios, saliéndose en Notco. Sí. ¿Cómo esto abre la caja? Completo, porque le di sentido a un capítulo de mi vida que era muy importante, que era preocuparme de mi hijo, de mi familia. Obviamente una escuela autogestionada, pero que tiene un sentido de territorio, donde nosotros nos vinculamos con la comunidad, le damos una educación a niños que en el campo
no tienen acceso a este tipo de educación. Me relaciono con varias personas bien ligadas a la educación y me decían que ahora los colegios tendrían que virar mucho a la formación de valores. Sí, Ya no de conocimientos ni siquiera, ni de formas de aprendizaje, de valores. sí. Que el resto vamos... ¿Qué piensas tú de eso? Sí, absolutamente. Y educación emocional. O sea, de hecho, lo que nos pasa es que yo siento que con 10 años nuestro hijo mayor tenía más habilidades emocionales que yo a los 40. ¿Cachai? O sea, sabe resolver de mejor manera los conflictos, empatiza más. Y de hecho, muchas Capacidad de veces, establecer diálogo, ¿no? claro, y muchas veces mi hijo mayor me dice, oye, papá, ¿sabes qué? Creo que te excediste con el comentario. Así como, no era como para que te enojaras de este nivel. Y así, oye, tenés toda la razón. O a veces hay cosas dentro de la familia que se agarran los dos abuelos y dicen, ¿sabéis qué? Siéntense, ustedes tienen un tema que resolver. ¿Cachai? Cosa que yo no he hecho ni con mis viejos, po, ¿cachai? Entonces, ahí hay algo muy lindo. Claro, y el conocimiento está tan disponible hoy día, está tan, de algún modo, democrático, que insistir en la memorización de contenido no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Porque aparte la Está ahí forma un de cómo... prompt de cualquier respuesta. Claro, y aparte que cuando tú llegas hoy día, al menos en Chile, para los que se educan en Chile, tampoco en la universidad te resuelve la forma como hacer las cosas, ¿cachai? Te da un pincelado de tu conocimiento básico, pero hoy día si tú vas, me imagino yo, a Mercado Libre, a los temas de frontera, tal como los quería enfrentar, los profesionales no salen preparados para eso directamente. No, ninguna. ¿Cachai? Quizás con la capacidad de aprender, Sí, de para reaprender. poder, de aprender, de reaprender, de desaprender, para poder adquirir el conocimiento, la experiencia que te lleva a esas cosas, ¿no? Sí, En Congreso Futuro hablabas de inteligencia natural y las sí, posibilidades. Algo, maravilloso, muy lindo. Muy ¿En lindo qué porque... minuto esto entra a tu vida? Desde México, desde la Antártica. Yo me acuerdo haber estado en la Antártica me fui a hacer investigación en una isla, viví muchas cosas, me conecté profundamente con la naturaleza toda la vida por haber sido scout, pero el hecho de haber estado solo metido en la naturaleza tan agreste, donde tú tenías ya animales que no eran capaces no reconocían al humano como un par, que nunca habían visto una persona. Yo vivía en unas islas donde no habían personas, nunca habían habitado personas en ese ciclo de vida. Entonces, vi orca, vi un funeral de pingüinos increíble, me conecté con Funeral de pingüinos. Sí, vi todos esos tipos de cuestiones que unas peleas entre unos albatros y una escúa donde se robaban los polluelos, los tiraban de arriba y se los comían después, así, cuestión Brutal. increíble, orca, vi toda esa cuestión que se ve en la Antártica profunda, ¿cachai? Y ahí yo dije, oye, toda esta cuestión funciona tan bien, tan armónica sin nosotros, porque esa es una sociedad, un Sí. interactoma Un donde el humano ecosistema ahí, sobra. ¿Cachai? claro. Y ahí empecé a darme cuenta sobre ciertas decisiones que los animales están tomando, ¿cachai? De cómo velan, por ejemplo, un cuerpo. El criterio. El al final. criterio y la toma de decisiones, y después empecé a Que entender. no está escrita, Claro, que no hay libros ni claro, religiosos pero ni que sí, científicos. toda esta atribución antropocentrista de que la inteligencia es propia del humano, porque está ligada a la ética, yo la desconozco. Yo creo que los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, los nematodos toman decisiones y toman decisiones inteligentes, ¿cachai? Y empecé a darme cuenta, de manera muy humilde, de que mientras más trataba de meterme en la naturaleza, primero que nada, más me daba cuenta de la falta de conocimiento que tenía. Y cuando tú vas con esta posición, el científico lo forman, y esta cuestión es bien, bien dura, pero el científico lo forman para tratar de resolver inquietudes y aproximarte a una verdad, desarrollar un proxy a la verdad. Tú haces el método científico que tú no mencionaste para tratar de desarrollar evidencia empírica que te permita tomar una conclusión. Ante los ojos del científico existen cosas que no son posibles porque no son demostrables, como no era posible la existencia del átomo hasta que se demostró, que no era posible la existencia no sé, de la inteligencia del bosque. Y hasta hace muy poquitos años no sabíamos que las plantas se hablaban con otras plantas de diferentes especies a través de los hongos. Y esto es algo que las culturas ancestrales y las culturas chamánicas lo tienen clarísimo, pero clarísimo. La madre, que llaman la madre de todas las cosas o la madre de toda la naturaleza, que es el estado en que los chamanes se involucran, hablan con las plantas, y yo al principio decía, eso no es verdad, eso es como hipismo Brujería, puro. hipismo, claro. Y mientras más empecé a meterme en la naturaleza, mientras más empecé a trabajar con comunidades indígenas en México, después fui a Guatemala, después me tocó trabajar hace poco con comunidades en el Ecuador, comunidades autónomas y todo el rollo, más me empecé a dar cuenta que había una dimensión de inteligencia y de conexión espiritual entre la naturaleza que yo desconocía. Y lo primero que me di cuenta es que no por no conocerlo es falso, ¿cachai? Y eso es todo un rollo y ahí estoy como Claro, hay metido la en... diferencia entre lo desconocido y lo falso. Claro, entre lo desconocido y lo falso. Entonces, si no se demuestra la existencia de Dios, Dios no existe. Siempre la ciencia está más atrás que la realidad que perciben los otros, ¿cachai?
Entonces ahí me empecé Hemos a dar cuenta. desactivado de alguna manera esos sensores que tenemos para darnos cuenta de lo que está pasando. Claro, claro. Y ahí cuando empecé a trabajar con culturas indígenas, me empecé a dar cuenta que yo sabía infinitamente menos, mucho, 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 mucho menos. Y que mi ciencia me había de algún modo dado herramientas para entender una partícula de la realidad, una superficie. Y ahí me empecé a meter en todo lo que tiene que ver con cómo los organismos toman decisiones, de cómo una bacteria, ¿cachai?, que no tiene un sistema nervioso central, es capaz de movilizarse a un alimento, que no es instinto, es como Hay algunas aves. racionalidad de alguna manera. Hay un proceso poder toma de decisión inteligente, ¿cachai?, que va en beneficio de la perpetuidad de la especie y que tiene interacciones con el entorno. No son unidades autómatas. Esta pelea de cables, yo llegué por otro lado a la misma conclusión que hizo Maturana, ¿cachai?, Me está hace acordando años todo el atrás, tiempo ¿cachai? Humberto Maturana. Eh, Lástima que ya no nos acompaña. Sí, y Varela, que están como el concepto de las unidades viables y cómo estas unidades viables van evolucionando y van interaccionando. Entonces, como lo que yo me pegué el gran como alcance en mi cabeza es que independiente de la supuesta complejidad, de la paradoja de la complejidad, la inteligencia también está presente. Entonces, no por ser un organismo más complejo, es más inteligente, ¿cachai? Y que esas decisiones están contenidas en la vida transversal. ¿Qué respuestas podemos encontrar en la naturaleza? Y que estamos creando inteligencia artificial tratando de predecir cosas futuras cuando no somos capaces de ver lo que tenemos en nuestros propios pies, ¿cachai? Todavía no logramos modelar un humano completo. O sea, nos hemos preocupado tanto de predecir el futuro que no somos capaces de entender nuestro presente. Y hay muchas respuestas que están contenidas en la naturaleza y que la naturaleza ha resuelto problemas, conflictos sociales, la naturaleza ha resuelto decisiones paradigmáticas de la especie, la naturaleza tiene una capacidad adaptativa. Entonces, mi rollo en esa charla particularmente era tratar de decir, oye, ¿sabes qué? Paremos un poco la pelota, pongamos freno de mano y miremos nuestro entorno, entendamos nuestro entorno. Y en nuestro entorno hay respuestas que nosotros no hemos buscado y que están ahí y que la evolución, que tiene millones de años, ha de algún modo iterado para avanzar en cierta dirección y nosotros encontramos que hablamos de los animales inferiores. Imagínate la ridiculez, como hablar de las ciencias blandas, ¿cachai? Claro. Y no existen animales inferiores, no existen plantas inferiores, por el hecho de no tener raíces son igual de complejas. Entonces hay todo un rollo que yo he tratado de ir cultivando como en mi vida, como de tomar como un paso atrás, ¿cachai? Porque la ciencia a ti te obliga a ir para adelante siempre, en tratar de estar en el borde. Y Claro. hacer investigación de fronteras es bonito, pero también tomar perspectiva y decir que no sabéis también es muy bonito. Oye, ¿Cachai? Pablo, Porque te abre una parte que horizonte. pienso, digo, qué importante ha sido el salir a la naturaleza, el salir de Clave. Chile, el salir de la universidad, el salir a la empresa, el salir a las comunidades. Y lo malos que somos como especie, pero en particular, Y lo una frágil que pregunta somos como crítica, especie. como chilenos para salir. No nos gusta salir del barrio, menos de nuestro idioma, de nuestra sociedad, de lo conocido, de Es país verdad, ni es hablar. verdad. ¿Qué hace que Pablo, que pareciera ser mucho del origen de esta... no es un libro que te leíste, fue realmente estar en contacto con las comunidades, con los países, con las culturas, con las empresas, con una comunidad académica? ¿Qué hace que Pablo quiebre este modelo usual de una educación tradicional, con una formación espectacular, en una universidad connotada, pero dice, esto no es suficiente, tengo que ir a encontrarme con una realidad para que pasen cosas y me pasen cosas? Yo creo que acá hay una esencia de algo diferente que tú haces muy distinto, y hay un montón de historias y van teniendo distintos colores en distintos momentos, con distintas compañías, muy solo en la Antártica, muy acompañado en otros lugares. ¿Por qué tú dices, salgo de lo cómodo en Notco o en Melipilla y me voy a un espacio totalmente incómodo? ¿Qué te hace hacer esa decisión que parece Sí, medio irracional, po. Parece irracional dejar de estar como... inusual, Sí, inesperada? sí, no, porque tengo tengo unas ganas como muy incontenibles de hacer cosas, ¿cachai? Y siento que mi rol en los lugares donde yo habito es finito. Entonces, para un científico sobre todo, el rol que tiene es finito, porque cuando tú hacías el descubrimiento se acaba tu aporte cuando lo descubriste. Y ahí hay un eslabón, hay una empresa que se hace cargo y lo toma, lo escala, lo hace rentable. Entonces, yo siempre en mi vida he hecho como que tengo ciclos de 5 años.
pero son ciclos que tienen sobrelapamiento, se hacen overlap. Entonces a los 2 años de los 5 parto el siguiente etapa que voy a cerrar en 5 años más. Entonces voy cada 2 años cambiando cambiando países, vivo en varios países, cambiando de ciudades, ¿cachai? Ahora me cuesta mucho más, ¿cachai? Porque estoy más viejo y me gusta... los hijos y el sistema Claro, educacional. y me gusta Claro. vivir en el campo, o sea, me costaría mucho ahora decir, oye, ¿sabes qué? Ándate a Manhattan, man. Es algo que no sé, vivir en un rascacielos en Manhattan daría la vida. Yo me muero, ¿cachai? Me muero si no tengo los perros, me muero si no tengo mis árboles, me muero si no entiendo, si no voy al cerro a mirar los ciclos, cómo va cambiando el bosque esclerófilo todo el año, Sí, el ¿cachai? restaurante Neruda. Me ayuda mucho a sentirme parte, como que me da sentido a la vida pertenecer a los lugares. Pero en un ¿cachai? minuto dijiste, no quiero pertenecer donde estoy, me voy a ir a Sí, pues, explorar. no quiero, sí, porque ya siento que lo entiendo. ¿Cachai? Yo particularmente en la compañía en Estados Unidos, en Mars, sentí que mi contribución estaba hecha. Entonces voy a comprarme una parcela en Chile y ahí vamos a armar algún proyecto. Me defino como muy gestacional. Me gusta incubar, me gusta desarrollar y me gusta ver nacer. Me gusta la parte telúrica, ¿cachai? Donde las cosas ocurren. Se rompen. Se rompen y fallan y se vuelven a armar y tú podés trabajar con la cultura, ¿cachai? ¿Cómo mantienes ese Pablo que quieres ser o que buscas ser sin obnubilarte por las casas grandes, los jets privados, los Sí. sueldos, las vacaciones, la plata? Pucha, yo creo, yo tengo una forma de relacionarme con gente que quiero hace muchos años y que han venido siendo parte de mi vida por décadas, ¿cachai? Por ejemplo, mis mejores amigos son mis mejores amigos de la patrulla, de Scout. Los lugares que yo frecuento son restaurantes de amigos que los quiero, ¿cachai? Me vinculo con personas que estimo mucho. Entonces, a mí me cuesta, por ejemplo, abrirme a encontrar nuevas amistades porque tengo un núcleo. Y ese A pesar de núcleo, esta élite intelectual Sí, que me imagino sí, que es po. bastante solitaria, o sea, debe haber poca gente habitando en el tipo de preguntas que te haces tú. Sí, po, sí, no, pero entonces ese sentido de realidad, esas ganas de querer como pertenecer a algún lugar, la hago porque estoy anclado al lugar donde estoy, ¿cachai? Donde conozco a mis vecinos, donde tengo a mis amigos de chico, donde no me paso el rollo de que soy una persona importante, de que no me creo más que las personas que están en mi equipo. No. Yo tengo una relación súper lineal con mis equipos, ¿cachai? Y no sé, pues he manejado gente, en Mars no sé, teníamos 800 personas, ¿cachai? Y trato de ser humano, pues si al final Buena no queda persona, otra, ¿no? ¿cachai? Claro, un ciudadano, el ciudadano Pablo, ¿cachai? El ciudadano Pablo. No, El portero del colegio, ¿no? y con Como te harto describía. cariño igual, ¿cachai? Porque en el fondo esta cuestión de que somos súper frágiles como especie y te puede pasar algo cualquier día y no sacáis nada con ser un canalla toda tu vida y explotar a toda la gente que está alrededor tuyo para tu propio beneficio porque eso no sirve de nada al final, ¿cachai? Pero todo este rollo así como más decantado, no es porque lo aprendí a golpes, ¿cachai? Porque me metí a la vorágine de armar compañía, viajé por todo el mundo, casi me mandan a la vez la familia porque no estaba nunca, tenía un hijo que no lo alcancé a conocer bien, no lo leía ¿Cuánto porque... llegaste a viajar en un mes? No, 3 semanas fácil, un mes completo, ¿no? Mucho Durante mucho viaje. tiempo. Entonces, como que toda esta versión como más humana es el resultado de un proceso durísimo, ¿cachai? Pablo, ¿cuál es la caja más grande en la cual estamos metidos como país? Yo creo que la caja más grande son la falta de cohesión social, la falta de entender que el chileno de al lado también te necesita, también puede ser de tu ayuda. Las posiciones maximalistas nos tienen encerrados, creo yo. Si tú miras la coyuntura, hay un nivel de beligerancia, de falta de empatía, de falta de querer colaborar con los otros sectores que a mí me sorprende mucho. ¿Cómo rompemos esa caja? Esa caja la rompemos con educación, ¿cachai? La rompemos con educación, la rompemos con inteligencia emocional. Se resuelve escogiendo buenos líderes y esos buenos líderes tienen que estar dispuestos a querer asumir el rol de liderazgo, ¿cachai? De establecer ese diálogo Para establecer ese diálogo sin límite. y de algún modo lograr aprender de la experiencia de otros países, ¿cachai? Te partía preguntando quién era Pablo Zamora según Pablo Zamora. ¿Quién te gustaría que sea Pablo Zamora según Pablo Zamora? Una persona humana, sensible, harto más empática de lo que soy. A mí la empatía como que la tengo que recordar. Me cuesta, hay una parte de mí que me cuesta conectar. Y entonces esta cuestión media social también me ayuda para eso. Una persona que sea reconocida como una persona feliz y que se reconozca feliz, ¿cachai? Amada por mi compa, por mi compañera, amada por mi hijo,
teniendo un buen recuerdo de mis papás, una persona que incida en los lugares que tenga que incidir, ¿cachai? Y que lo haga de buena forma, que genere buenos equipos. Fui tan competitivo en un espacio de mi vida, tan competitivo, que yo sentía que era como un caballo que iba ¿cachai? Con las vendas puestas y corriendo, y no le importaba que estuviera al frente, al lado, ¿cachai? Si pasaba una casa, todo lo destruía, porque mi carrera fue muy agresiva en lo académico. Pero no quiero volver a hacer ese, ¿cachai? Porque me di cuenta que mi vida se empezó a ir al carajo, me empecé a desequilibrar en las otras dimensiones. Entonces, equilibrar, no sé si es la persona correcta, pero al menos un Pablo ponderado, ¿cachai? Que pondere de mejor manera y que sea más sabio en escoger las batallas. Tremendo. Gracias, Pablo, por acompañarnos Gracias en por esta la terapia. conversación. Gracias.